Un instructor de buceo se quedó atrapado en una grieta estrecha mientras buscaba a un compañero desaparecido. Justo cuando estaba a punto de asfixiarse, su compañero logró sacarlo de allí. Tras volver a nacer, nadó desesperado hacia la salida. Pero al salir a la superficie, todos los presentes se quedaron de piedra. Su abdomen estaba tan hinchado que parecía una embarazada de 9 meses, a punto de estallar. Esta es la historia del incidente en Jacob's Well, en Estados Unidos. Jacob's Well, en el condado de Hays, Texas, es un manantial natural de unos 4 metros de diámetro. Gracias a sus aguas cristalinas, lo llaman el Zafiro de Texas. Aunque la superficie parece tranquila, bajo el agua esconde un sistema de cuevas de piedra caliza increíblemente complejo. La cueva se divide principalmente en 5 cámaras. El pasaje que conecta la tercera y la cuarta cámara es el más peligroso de todos. Tiene unos 50 centímetros de ancho, tan estrecho que apenas cabe una persona. Además, si el agua se agita, el sedimento del fondo lo inunda todo y bloquea la visibilidad. En aquel entonces, Jacob's Well estaba abierto para buceadores con certificación de aguas abiertas, pero nadie había logrado explorar la cuarta cámara con éxito. En septiembre de 1979, un club de buceo organizó una excursión de fin de semana a Jacob's Well. El plan era explorar las 3 cámaras que ya estaban cartografiadas. El club dejó claro que estaba terminantemente prohibido entrar en la desconocida cuarta cámara. Pero para 2 de los miembros, aquello no sonó a advertencia, sino a una invitación tentadora. Eran Kent Maupin, de 19 años, y Mark Brashear, de 20. De madrugada, llamaron a Joe Moyer, de 21 años, y los 3 se sumergieron en secreto. Al principio, bajaron siguiendo la cuerda guía que otros habían instalado. La primera cámara tiene unos 7,6 metros de profundidad y es bastante abierta. De día, la luz llega hasta el fondo. Siguieron bajando hasta llegar a la segunda cámara, a unos 16,8 metros. Es la zona más compleja, llena de bifurcaciones y callejones sin salida, llamados falsas chimeneas, donde es fácil perderse. Al pasar la segunda cámara y llegar a la tercera, ya estaban a unos 23 metros de profundidad. La presión es el triple que en la superficie y es una zona propensa a la narcosis de nitrógeno, pero ellos no tenían ni idea. Al final de la tercera cámara, vieron el famoso pasaje. Kent y Mark estaban emocionados. Por fin habían encontrado la entrada a la cuarta cámara. Joe les advirtió que el pasaje parecía muy inestable y que, al ser terreno desconocido, el riesgo de accidente era altísimo. Pero Kent ya había tomado una decisión y le dijo a Joe: «Quédate aquí, vamos a entrar a echar un vistazo y en 10 minutos como mucho estamos fuera». Dicho esto, se metió de lado por el estrecho pasaje. Mark hizo lo mismo y así ambos fueron desapareciendo de la vista de Joe. Joe se quedó solo en la tercera cámara mientras los minutos pasaban lentamente. Miraba su manómetro y veía cómo el aire de su botella se consumía rápidamente. Sabía que Kent y Mark estaban a más profundidad, así que su consumo de aire debía ser aún mayor. Sus botellas solo aguantarían unos 20 minutos, y eso siendo optimistas. Pero pasaron los 20 minutos y ellos seguían sin volver. Joe golpeó su botella de oxígeno con fuerza, esperando alguna respuesta. Pero en el pasaje reinaba un silencio sepulcral. No hubo reacción alguna. Joe sabía que no podía esperar más, ya le quedaba muy poco aire en la botella. Dejó su linterna de buceo en la entrada del pasaje y comenzó a ascender lentamente. Hacía paradas de descompresión en cada tramo para evitar el síndrome de descompresión por un ascenso rápido. Aunque Joe no tenía formación profesional en espeleobuceo, gracias a su experiencia en aguas abiertas logró ascender despacio. Mientras tanto, en el pasaje seguía sin haber movimiento. Pintaba muy mal. Al salir a la superficie, Joe contó lo ocurrido a sus compañeros y todos se quedaron helados. Llamaron de inmediato a emergencias y el equipo de rescate llegó al lugar sobre las 3 de la madrugada. Al mando estaba Don Diebold, el mayor experto en rescate en cuevas de aquel entonces. Había participado en múltiples rescates en Jacob's Well y dominaba todas las técnicas y riesgos del espeleobuceo. Basándose en la situación y en la información de Joe, decidió enviar primero a 2 buzos para evaluar el terreno. Tras bajar, los buzos descubrieron que el pasaje estaba casi totalmente bloqueado por escombros. Era imposible pasar. Además, la pendiente de piedras en el fondo de la cueva era muy inestable y podía haber otro derrumbe en cualquier momento. Tras conocer la situación, Don y su compañero Carl Turner se sumergieron. Al llegar a la tercera cámara, vieron que el pasaje solo tenía una pequeña rendija. Don miró su manómetro, confirmó que tenía suficiente aire y con mucho cuidado se coló por la entrada, avanzando lentamente hacia el fondo. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Una corriente de sedimentos golpeó a Don y su visión quedó totalmente a oscuras. Lo peor fue que, en medio del pánico, Don quedó atrapado en el pasaje sin poder moverse. Su ritmo respiratorio se disparó y el pánico solo hacía que consumiera el aire más rápido. Se dio cuenta de que iba a morir, pero decidió que quería hacerlo con dignidad. Tenía que elegir entre aspirar agua por la nariz o tragarla por la boca. Descartó la primera opción porque le causaría pánico y su muerte sería mucho más agónica. Así que Tang tomó varias bocanadas de aire, se quitó el regulador de la boca y empezó a beber agua a grandes tragos. Esta maniobra le provocó un mareo terrible, como si la mismísima muerte le estuviera haciendo señas. De repente sintió una fuerza que tiraba de él hacia atrás, sacándolo de la grieta. Le metieron el regulador en la boca. Tang dio una bocanada profunda y volvió a nacer. Ambos dieron media vuelta al instante para nadar hacia la salida. Pero al ascender, la presión bajó y el aire se expandió bruscamente. Tang intentó eructar para expulsarlo. No lo consiguió. El gas se expandió por todo su cuerpo causándole un dolor insoportable y su abdomen empezó a hincharse a toda velocidad. Cuando Tang llegó a la superficie, tenía la barriga tan hinchada como una mujer embarazada de 9 meses. Soltó un grito desgarrador de puro dolor. Todos los presentes se quedaron helados ante la escena. Acto seguido, lo trasladaron de urgencia al hospital. Las pruebas revelaron que se le había roto la pared del estómago. Por suerte, tras la operación, lograron salvarle la vida. El accidente de Tang paralizó las labores de rescate. Nadie quería arriesgar su vida entrando en aquel pasadizo. Días después, con el permiso de las familias, las autoridades instalaron una pesada rejilla metálica en la entrada.
Todo esto para evitar que otros buceadores se metieran allí sin pensarlo. Sin embargo, solo 6 meses después, la rejilla había sido arrancada y en su lugar dejaron una placa de plástico que decía claramente: no intentéis detenernos. Llegamos a 1991, 12 años después del accidente. Un grupo de espeleobuceadores entró en la cuarta cámara y encontró los restos de Mark en el techo. Pero no había ni rastro de Kent. En el año 2000, un equipo de élite de la Asociación de Espeleobuceo de EU realizó un mapeo geológico completo del pozo de Jacob. Lograron cruzar la cuarta cámara y al prepararse para entrar en la quinta, que nadie había explorado antes, encontraron los restos de Kent. Su cuerpo estaba cubierto por una gruesa capa de sedimentos, con su linterna y sus botellas de aire esparcidas al lado. Resulta que Kent y Mark sí lograron entrar en la cuarta cámara, pero al intentar volver, vieron que el paso estaba bloqueado. En sus últimos momentos, Mark nadó hacia el techo de la cámara buscando aire. Pero era imposible que hubiera aire allí. Claramente sufrió una narcosis de nitrógeno, tuvo alucinaciones y murió al agotarse su suministro. Kent, por su parte, intentó buscar otra salida y siguió adentrándose en la cueva. Se deduce que luchó durante un tiempo en las profundidades hasta que se le acabó el aire. Hoy en día, el pozo de Jacob está cerrado permanentemente con una rejilla metálica mucho más resistente. Aunque todavía hay aventureros que intentan saltarse la valla, desde 1984 no se ha registrado ni una sola muerte oficial.